A veces, en medio del ruido del mundo, lo único que nos falta no es más dinero, no son más amigos ni más oportunidades. Lo que realmente nos falta es dirección, es luz en la mente, es claridad en el alma. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has sentido que haces todo lo correcto, pero aún así te sientes perdido? ¿Cuántas veces has buscado respuestas en todos lados y lo único que has encontrado son más dudas? Es ahí, en ese punto, donde entra algo que no se compra, no se aprende en una universidad, ni se hereda. Entra la sabiduría que viene de Dios. Una sabiduría que no solo te guía, sino que te transforma. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo desde ya. No es casualidad. Si hoy llegaste hasta aquí, si este video apareció en tu pantalla, es porque tu corazón está buscando algo más profundo. Porque hay una sed espiritual que solo se sacia cuando volvemos los ojos al cielo y dejamos que Dios nos enseñe a ver como Él ve, a decidir como Él decide, a vivir con propósito, no con miedo. Sabes, muchas personas no tienen una iglesia cercana. Algunas viven en zonas donde no hay templos, otras no tienen cómo movilizarse o están pasando por momentos difíciles que les impiden asistir. Incluso hay quienes por razones personales o emocionales no logran sentirse parte de una comunidad. Y por eso este canal existe. Este espacio no es solo un video, es un lugar de encuentro con Dios. Aquí puedes detener todo por un momento, orar, meditar, aprender y sobre todo sentir que no estás solo, que alguien ora contigo y que el Señor sigue hablando, incluso a través de una pantalla. Si este contenido te edifica, te ayuda o sientes que puede tocar el corazón de alguien más, te pido que le des like, que dejes tu comentario y que lo compartas. No es por simple interacción digital, es porque así YouTube recomienda el video a más personas, personas que tal vez no tienen iglesia, personas que hoy están en un cuarto oscuro deseando una palabra de Dios. Y créeme, si tú ayudas a que llegue a ellos, estarás siendo parte de esa bendición. Estarás extendiendo luz donde ahora hay sombra. Te invito a comentar una frase muy especial que va directo al corazón del tema de hoy. Sabiduría del cielo. Coméntala aquí abajo para que entre todos inyectemos fe en este espacio y sigamos llevando luz. Ahora sí, prepara tu corazón. Porque lo que Dios puede enseñarte hoy puede cambiar tu manera de ver la vida para siempre. Parte 1. La verdadera fuente de la sabiduría. Vamos a comenzar por algo que muchas veces se pasa por alto, pero que es absolutamente clave. ¿De dónde viene realmente la sabiduría? Porque hoy en día todo el mundo quiere parecer sabio. Hay consejos por todas partes, videos virales que te dicen cómo vivir mejor. Frases que suenan lindas pero no tienen profundidad y muchos se hacen pasar por expertos, cuando en realidad lo único que hacen es repetir lo que escucharon de otros. Pero hay una diferencia inmensa entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene del mundo suele estar basada en la experiencia personal, en los errores cometidos, en los éxitos alcanzados o en lo que alguien más dijo. No siempre es mala, pero es limitada. Está afectada por las emociones, por los prejuicios, por la cultura, por las heridas del pasado. Es una sabiduría que cambia con el tiempo, que puede ser válida hoy, pero quedar obsoleta mañana. Es como una lámpara con poca batería, que da luz un rato, pero después se apaga. En cambio, la sabiduría que viene de Dios es eterna. No depende de modas. No cambia con las circunstancias y lo más poderoso de todo, está conectada con el propósito eterno de tu vida. Es una sabiduría que no solo te dice qué hacer, sino que te transforma mientras lo haces. No te da solo respuestas, te forma el carácter. Por eso el libro de Proverbios dice en el capítulo 1, verso 7,
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice que es estudiar mucho, ni vivir mucho, ni acumular conocimientos. Dice que todo comienza con reverencia, con humildad, con reconocer que hay un Dios que sabe más que nosotros y que tiene la mejor guía para cada paso que damos. Cuando tú entiendes esto, todo cambia, porque dejas de depender solamente de tu lógica, de tu razonamiento limitado, y empiezas a apoyarte en la sabiduría del cielo. Y esa sabiduría no solo te muestra el camino, también te guarda del mal. El mismo libro de Proverbios dice en el capítulo 4, verso 6, «No la dejes, y ella te guardará. Amala, y te conservará». ¿Notas lo hermoso de esto? No es una sabiduría fría, académica, lejana. Es una sabiduría que te cuida, que te protege, que te acompaña como un escudo. Y esto es algo que necesitamos todos los días, porque la vida real está llena de decisiones difíciles, desde cosas pequeñas como cómo reaccionar cuando alguien te ofende, hasta decisiones grandes como con quién te casas, qué trabajo tomas, a qué lugar te mudas o cómo criar a tus hijos. Y si dependemos solo de lo que creemos que es correcto, nos vamos a equivocar muchas veces. Pero si buscamos a Dios antes de actuar, si oramos, si leemos su palabra, si dejamos que su Espíritu nos guíe, entonces empezamos a caminar con sabiduría verdadera. Y eso marca una diferencia gigante. La sabiduría de Dios es tan poderosa que incluso puede usarte para bendecir a otros. Porque cuando tú decides vivir con sabiduría divina, tus palabras cambian, tus acciones se vuelven ejemplo, y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ilumina a los que están a tu alrededor. Por eso, el mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14, «Vosotros sois la luz del mundo». ¿Te das cuenta? No dijo que podrías llegar a ser luz, dijo que ya lo eres. Y si vives con sabiduría de lo alto, esa luz se enciende, brilla y empieza a impactar. Así que hoy quiero dejarte esta reflexión para comenzar. ¿En quién has estado confiando para tomar tus decisiones? ¿A quién escuchas cuando necesitas un consejo? ¿Has estado dejando que Dios te hable o solo escuchas a las voces del mundo? La sabiduría está disponible, pero hay que buscarla donde realmente se encuentra, en la presencia de Dios, en su palabra y en la guía de su Espíritu. Y esto apenas comienza, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo buscar esa sabiduría y cómo empezar a recibirla de una manera práctica. Así que, prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu manera de vivir para siempre. ¿Seguimos? Parte 2. ¿Cómo buscar la sabiduría que viene de Dios? Ahora que ya entendimos que la sabiduría verdadera no nace de nosotros mismos ni del conocimiento humano, sino que proviene de Dios, es momento de ir más profundo. La gran pregunta es, ¿cómo puedo buscar esa sabiduría en mi día a día? ¿Qué significa en lo práctico vivir bajo la sabiduría de Dios? Porque una cosa es decir que queremos sabiduría y otra muy distinta es tener la humildad para buscarla correctamente. Lo primero que tenemos que entender es que la sabiduría de Dios no llega por casualidad. No es algo que cae de repente sin que tú la busques. Es algo que se recibe cuando hay una disposición real del corazón. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, nos dice algo maravilloso. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira qué promesa tan hermosa. No dice que Dios dará sabiduría solo a los que ya saben mucho, o a los líderes, o a los que tienen años en la fe. Dice que si tú la pides, Él la da. Y no la da de forma limitada, la da abundantemente. Entonces, el primer paso es ese, pedirla. Pero pedirla con fe, no solo como un deseo al aire, sino como una súplica con confianza, sabiendo que Dios es fiel para responder.
¿Cuántas veces en nuestras decisiones importantes nos hemos detenido a decir, Señor, muéstrame lo que tú quieres? A veces pedimos consejo a todos menos a Dios y luego nos preguntamos por qué no sale bien. Pero cuando tú haces de Dios tu consejero principal, las cosas empiezan a cambiar. Porque Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que viene y te prepara para tomar decisiones con visión y no con desesperación. Lo segundo es ir a la palabra de Dios. No hay sabiduría más pura y más segura que la que está escrita en la Biblia. Cada capítulo, cada versículo, tiene una profundidad que va más allá de lo lógico. Ahí está la voz de Dios en forma escrita. En el Salmo 119, verso 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esa imagen es preciosa porque nos muestra que la palabra no solo nos informa, nos ilumina, nos da dirección cuando todo parece oscuro y nos muestra por dónde caminar cuando no sabemos qué hacer. Y algo que debemos hacer con constancia es meditar. No se trata solo de leer un versículo y ya, sino de detenernos, reflexionar, preguntarnos, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida? A veces una sola palabra del Señor puede ser suficiente para darte claridad en medio del caos. Pero para eso hay que darle tiempo a Dios. La sabiduría no se recibe con prisas, se recibe con intimidad. Lo tercero es escuchar al Espíritu Santo, porque muchas veces cuando tú oras, cuando lees la Biblia, sientes que algo en tu interior se mueve, como una voz suave que te guía, que te alerta, que te consuela o que te corrige. Esa es la voz del Espíritu, y si tú decides obedecer esa guía, si no endureces tu corazón, Él te va a dirigir con sabiduría sobrenatural. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 14, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». La sabiduría viene cuando somos guiados, no cuando somos autosuficientes. Pero también quiero decirte algo más. Buscar la sabiduría de Dios requiere rendición, porque a veces, cuando el Señor nos muestra su camino, no es el camino que más nos agrada, no es el más fácil, no es el más rápido y muchas veces es el que más confronta nuestro orgullo, pero es el que te lleva a la verdadera paz. Es como el agricultor que quiere una buena cosecha. Tiene que preparar la tierra, sembrar con paciencia, esperar, regar y confiar en que en su momento vendrá el fruto. Así es la sabiduría divina. Se cultiva en la intimidad con Dios y luego florece en nuestras decisiones. Y te digo esto con el corazón, Dios quiere darte sabiduría. Él no quiere verte confundido. Él no quiere que tomes decisiones solo por emociones o por presión. Él quiere acompañarte en cada paso, pero Él no obliga. Él espera que tú lo invites, que tú le abras la puerta de tus decisiones, y cuando lo haces, empiezas a vivir de una forma completamente diferente, una forma donde no hay temor al futuro, porque sabes que cada paso está siendo guiado por la sabiduría que viene del cielo. Esto es apenas una parte del camino y aún queda mucho por descubrir. En la siguiente parte vamos a hablar de las señales que muestran que estás siendo guiado por la sabiduría de Dios y cómo distinguirla de la sabiduría humana. Así que no te desconectes, porque lo que sigue puede darte la claridad que tanto estabas esperando. ¿Seguimos? Parte 3. Señales de que estás siendo guiado por la sabiduría de Dios. Ahora que ya vimos cómo buscar la sabiduría que viene de Dios, quiero hablarte de algo muy importante. ¿Cómo saber si realmente estás caminando bajo esa sabiduría? Porque muchas veces uno ora, uno busca, uno quiere hacer lo correcto, pero sigue preguntándose, ¿estoy tomando la decisión correcta? ¿Esto viene de Dios o es simplemente lo que yo quiero creer? ¿Cómo lo distingo? La buena noticia es que la sabiduría de Dios deja huellas. Se nota, tiene frutos. Y cuando aprendes a identificar esas señales,
empiezas a tener más confianza, más claridad y más paz interior. Por eso quiero que prestes mucha atención, porque vamos a ver algunas de esas señales que confirman que estás siendo guiado por la sabiduría que viene del cielo y no por la sabiduría humana. 1. La sabiduría de Dios siempre produce paz, no ansiedad. Cuando algo viene de Dios, incluso si es un cambio difícil, una decisión complicada o un paso grande, hay una paz que no se puede explicar con palabras. No es una ausencia de problemas, sino una presencia profunda de tranquilidad. El apóstol Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una señal clara de que estás en el camino correcto. Si lo que estás decidiendo te llena de angustia, de confusión constante, de temor sin sentido, entonces detente. Es probable que no sea la dirección correcta o que estés corriendo más rápido de lo que Dios quiere que camines. 2. La sabiduría de Dios se alinea con su palabra. Nunca, y escúchame bien, nunca Dios te va a guiar hacia algo que contradiga lo que ya dijo en su palabra. Él no se contradice. Por eso, si una idea, un consejo, una decisión te parece buena, pero va en contra de lo que está escrito en la Biblia, entonces no viene de Dios. No importa si te lo dijo alguien de confianza, no importa si se siente bien en el momento. La sabiduría de Dios es coherente con lo que Él ya reveló en las Escrituras. Por ejemplo, si una persona te dice que debes vengarte porque te hicieron daño, eso puede sonar lógico, pero no es sabiduría divina. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 12, verso 19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». Esa es la diferencia entre lo humano y lo celestial. 3. La sabiduría de Dios te lleva a actuar con humildad, no con orgullo. La sabiduría que viene de lo alto no hace alarde, no busca reconocimiento, no se impone. Al contrario, la persona que tiene verdadera sabiduría se vuelve más humilde, más consciente de su dependencia de Dios. En Santiago, capítulo 3, verso 13, se nos lanza esta pregunta directa. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, la sabiduría verdadera se refleja en cómo vives, no en cuánto hablas. Si tus decisiones están cargadas de orgullo, de autosuficiencia, de necesidad de control, entonces probablemente te estás guiando por sabiduría humana. Pero si en medio de la decisión hay humildad, mansedumbre y un corazón enseñable, estás caminando por el buen camino. 4. La sabiduría de Dios produce frutos visibles en tu carácter. Una señal clara de que estás siendo guiado por el Señor es que empiezas a ver cambios en ti mismo. Tus reacciones, tus palabras, tu forma de enfrentar las dificultades, todo empieza a madurar. Ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la prudencia. Ya no te dejas arrastrar por el enojo, sino que buscas la paz. Ya no tomas decisiones impulsivas, sino que consultas a Dios primero. Ese crecimiento interno es un testimonio silencioso de que su sabiduría te está transformando. En Gálatas capítulo 5, verso 22, se nos habla del fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando eso comienza a brotar de ti, no como algo forzado, sino natural, es porque Dios está trabajando y su sabiduría te está formando desde adentro. 5. La sabiduría de Dios siempre edifica, nunca destruye. Una decisión sabia no destruye relaciones importantes, no rompe tu comunión con Dios, no te lleva a caer en pecado, ni te aleja de lo que es justo. Al contrario,
Una decisión basada en la sabiduría del cielo siempre va a levantar, a sanar, a fortalecer. A veces puede doler, porque a veces hay que dejar cosas atrás, pero incluso ese dolor será parte de un proceso de edificación. Por eso Jesús decía en Mateo, capítulo 7, verso 24, «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». La sabiduría de Dios te lleva a construir algo firme, no algo frágil que se derrumba con la primera tormenta. Y estas son solo algunas señales, pero ya puedes ver que cuando Dios guía, lo hace de forma clara, amorosa y constante. A veces no te da todos los detalles, pero sí te da los pasos suficientes para avanzar con fe. Y cuando caminas bajo su sabiduría, se nota, se siente y sobre todo, transforma. Parte 4. Enemigos de la sabiduría de Dios. Hasta ahora hemos hablado de lo maravillosa que es la sabiduría que viene de Dios, de cómo buscarla y cómo reconocer si realmente estamos siendo guiados por ella. Pero hay algo que también debemos tener muy claro. Así como existe esa sabiduría divina que edifica y transforma, también existen obstáculos, enemigos silenciosos que apagan esa sabiduría, la confunden o incluso la reemplazan con lo que parece bueno, pero no lo es. Y si no estamos atentos, podemos caer en esas trampas sin darnos cuenta. Por eso esta parte es tan importante, porque vamos a hablar de las actitudes que bloquean la sabiduría de Dios, para que puedas identificarlas y apartarte de ellas cuanto antes. Porque la sabiduría no solo se busca, también se protege. Y la verdad es que muchas veces somos nosotros mismos los que saboteamos la voz de Dios en nuestra vida. 1. El orgullo espiritual. Este es uno de los enemigos más peligrosos y más sutiles. Porque el orgullo no siempre se presenta como altivez evidente. Muchas veces aparece disfrazado de autosuficiencia. Es cuando decimos, yo ya sé lo que tengo que hacer, no necesito que me digan nada. O cuando creemos que ya tenemos suficiente experiencia como para no consultar a Dios, y es ahí donde empezamos a tropezar. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mira eso, es claro, el que se cree sabio en su propia opinión, pronto cae, porque cierra la puerta a la corrección, al consejo y sobre todo al mover del espíritu. Y si tú quieres vivir bajo la sabiduría de Dios, tienes que estar dispuesto a ser enseñable todos los días, aunque lleves años en el camino, aunque ya hayas visto milagros. Siempre habrá algo nuevo que aprender de parte del cielo. 2. El temor a perder el control. Este es otro enemigo muy común, aunque muchas veces no lo identificamos. Hay personas que dicen que quieren la guía de Dios, pero cuando Dios empieza a guiar, se asustan, porque la sabiduría de Dios muchas veces te saca de tu zona de confort. Te pide que confíes, aunque no tengas todos los datos, que obedezcas aunque no entiendas por completo. Y eso, para muchos, es difícil de aceptar. Pero si de verdad quieres ser sabio según Dios, tienes que aprender a soltar el control. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es decir, si tú quieres que Dios enderece tu camino, primero tienes que dejar de apoyarte en lo que tú crees que sabes. El control que no entregas es una puerta cerrada para la sabiduría. 3. El pecado escondido. Sí, este es uno de los enemigos más silenciosos, pero también más destructivos. No porque Dios deje de amarte, sino porque el pecado no confesado endurece el corazón, te ciega espiritualmente y te impide escuchar con claridad la voz de Dios. La sabiduría celestial fluye con libertad en un corazón limpio.
El Salmo 66, verso 18, lo dice con firmeza: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata de ser perfectos, sino de ser sinceros. Si hay algo que sabes que está mal y aún así lo mantienes, eso empieza a bloquear la sensibilidad espiritual. Pero cuando vienes con humildad, pides perdón y decides caminar en obediencia, la sabiduría de Dios vuelve a fluir como un río claro. 4. La presión de las voces externas. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, donde todo el mundo tiene algo que decir, donde hay 1000 consejos en cada esquina y millones de opiniones en las redes sociales. Y si no tienes cuidado, puedes empezar a escuchar más a los demás que a Dios. No está mal pedir consejo, claro que no, pero cuando la voz del mundo tiene más peso que la voz del Espíritu, ya hay un problema. Recuerda que la sabiduría de Dios muchas veces es contracultural. No siempre será lo que la mayoría aprueba. No siempre será lo que se ve lógico. Por eso Jesús decía en Juan, capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esa es la clave. Hay que saber reconocer la voz del pastor en medio del ruido. 5. La impaciencia. Este es quizás uno de los enemigos más frecuentes, porque queremos respuestas ya, decisiones rápidas, soluciones inmediatas. Pero la sabiduría de Dios no se maneja por ansiedad, sino por propósito. Dios sabe cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo abrir puertas, y si tú te adelantas, te sales del tiempo correcto. La sabiduría divina tiene ritmo, tiene pausa, tiene espera. Isaías, capítulo 30, verso 18, dice algo precioso. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que esperan en Él. Mira eso, el mismo Dios espera. Entonces, ¿por qué tú no puedes hacerlo? La impaciencia mata decisiones sabias. Por eso, uno de los actos más poderosos de fe y sabiduría es saber esperar en Dios. Y estos enemigos no siempre llegan de golpe, a veces se cuelan poco a poco. Por eso es tan importante que te mantengas vigilante, que revises tu corazón con frecuencia y que nunca dejes de buscar la presencia de Dios. Porque la sabiduría es como una semilla preciosa. Si no la cuidas, si no la proteges del mal clima, se seca. Pero si la cultivas con humildad, oración, obediencia y fe, crece, da fruto y te bendice en todo lo que hagas. En la próxima parte vamos a ver testimonios bíblicos de personas que caminaron con la sabiduría de Dios y cómo sus vidas fueron completamente transformadas por ella. Ejemplos reales, poderosos, inspiradores. Así que no te vayas, lo que viene puede animarte más de lo que imaginas. ¿Seguimos? Parte 5. Ejemplos poderosos de sabiduría divina en la Biblia. Hasta aquí hemos aprendido qué es la sabiduría de Dios, cómo buscarla, cómo identificar sus frutos y cómo protegerla de sus enemigos. Pero ahora quiero mostrarte cómo se ve esa sabiduría en acción. Porque a veces necesitamos ver ejemplos, necesitamos conectar con historias reales que nos inspiren, que nos digan, sí, es posible vivir guiado por la sabiduría del cielo, y no hay mejor lugar para ver eso que la misma palabra de Dios. Vamos a comenzar con un ejemplo muy conocido, pero que tiene una profundidad impresionante. El rey Salomón. Todos hemos oído hablar de él, pero ¿te has detenido a observar cómo empezó su reinado? En Primera de Reyes, capítulo 3, se nos cuenta que Dios se le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate eso. Dios le estaba dando un cheque en blanco. Pudo haber pedido riquezas, fama, poder, victoria sobre sus enemigos. Pero ¿sabes qué pidió Salomón?
Sabiduría, le dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y eso agradó tanto a Dios, que no solo le dio sabiduría, sino también todo lo que no pidió: honra, riquezas y paz. Este ejemplo nos enseña algo clave. Cuando tu prioridad es ser sabio para agradar a Dios y servir bien a los demás, entonces todo lo demás viene por añadidura. Jesús lo dijo siglos después en Mateo, capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón no fue sabio por ser inteligente, fue sabio por ser humilde y pedir lo correcto. Y por eso su nombre aún hoy es sinónimo de sabiduría. Otro ejemplo poderoso es José, el hijo de Jacob. Si alguien vivió situaciones difíciles, fue él. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado, y aún así mantuvo su fe firme. Pero no solo eso, también actuó con sabiduría en cada etapa. En la casa de Potifar, en la cárcel y luego como gobernador de Egipto. ¿Sabes qué decía Faraón de él? En Génesis capítulo 41, verso 38 dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque José no solo tenía visión, tenía discernimiento, estrategia, dominio propio. Él supo interpretar los sueños, sí, pero más allá de eso, supo qué hacer con esa información. Esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento te da datos. La sabiduría te dice cómo actuar con esos datos. Y si hablamos de sabiduría, no podemos dejar fuera a una mujer valiente y sabia, Abigail. En Primera de Samuel, capítulo 25, se nos cuenta cómo su esposo, Nabal, actuó con arrogancia y casi provoca una tragedia con David. Pero ella, con sabiduría, sin permiso, sin miedo, salió al encuentro de David con regalos, con palabras suaves, con discernimiento. Y por su sabiduría evitó una masacre. David mismo lo reconoció y le dijo: bendito sea tu consejo. Mira qué importante es esto. Una mujer sabia puede cambiar el rumbo de una situación entera. Y esa sabiduría no venía de una estrategia humana, venía de una sensibilidad espiritual, de un corazón guiado por Dios. Y claro, no podemos dejar de mencionar a Jesús, la fuente misma de toda sabiduría. A lo largo de los evangelios vemos cómo su sabiduría desconcertaba a los sabios del mundo, cómo respondía a las trampas con una claridad que desarmaba cualquier argumento, cómo sus parábolas eran sencillas pero profundas, y cómo cada decisión que tomaba estaba en perfecta sintonía con la voluntad del Padre. En Lucas, capítulo 2, verso 52, se dice de Jesús: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si el mismo Hijo de Dios creció en sabiduría, ¿cuánto más nosotros debemos buscarla cada día? Cada uno de estos ejemplos nos muestra lo mismo. La sabiduría que viene de Dios no es teórica, se manifiesta en decisiones concretas, en actitudes diarias, en reacciones sabias frente a situaciones difíciles. Y esa sabiduría no estaba reservada solo para ellos, también está disponible para ti. Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue enseñando a los que tienen oídos dispuestos a escuchar. Así que pregúntate hoy, ¿qué decisión estás enfrentando que necesitas sabiduría de lo alto? ¿En qué área de tu vida estás actuando desde tus fuerzas y no desde la guía del Espíritu? Porque si tú decides hoy hacer de la sabiduría de Dios tu estilo de vida, todo cambiará. No de la noche a la mañana, pero sí de forma profunda y eterna.